Cordial saludo, reciba un afectuoso abrazo de luz y amor. Soy Fania Agudelo, hipnoterapeuta. Y hoy eh, vengo a hablarles de la burbuja número 3, que es la burbuja sobre estabilización y la conexión luz. Acabas de recuperar tu ser de luz y de recibir tu video de la sesión de conexión con tu ser de luz. También conexión con el amor y la compasión, porque eso es lo que es la luz. En la burbuja número 1, donde expreso qué hace el paciente antes de una sesión interdimensional, en el tercer punto de dicha burbuja, refiero que el paciente se compromete a dedicarse plenamente a abordar 5 bases o principios de estabilización con el propósito de emprender un viaje de sanación interna y alcanzar una mayor expansión de conciencia. En esta burbuja número 3 detallaré más de esos 5 pasos o bases enunciados allí. Y mi querido amigo, mi querido paciente, si estás escuchando bien, te toca hacer tu tarea, trabajo interno. Mediante mis terapias, puede alcanzar la sanación interior de manera segura, siguiendo estos 5 fundamentos o bases esenciales. Estar en el aquí y el ahora, manejo de la mente es el segundo, el tercero es certeza con su conexión luz, el cuarto es un estilo de vida saludable y el quinto es ser sabio con la información que recibes, con la información que procesas. Mi enfoque proporciona herramientas adicionales para la sanación en forma segura, permitiéndole trabajar con tus limitaciones, reprogramando aspectos del ADN y desarrollando tu potencial a través de la hipnosis, a través de la autohipnosis y desarrollo personal. Te guiaré hacia una mejor versión de ti mismo, experimentando la verdadera libertad, conciencia y empoderamiento, avanzando así fronteras en tu expansión de conciencia. Ahora hablaré en mayor detalle de los puntos de estabilización o trabajo interno, como estar en el aquí y el ahora, la mente, autoobservación, empoderamiento energético, autohipnosis, certeza en la conexión, alimentación sana, ser sabio con la información que procesas. Empecemos. Manejo de la mente. Exploramos la mente en un contexto de una configuración holográfica en tercera dimensión. La mente abarca actividades y acciones conscientes e inconscientes en la parte psíquica humana. En la percepción humana actual, la mente está asociada con el pensamiento cerebral en este holograma terrestre tridimensional y la mente diseñada y controlada por entidades reptiles. La mente controla el cuerpo y está programada para manipularlo, permitiendo que entidades de la cuarta dimensión como reptiles y otros seres utilicen la energía humana a través de actos y emociones. Liberarse de esta manipulación implica eliminar el control de la mente sobre el cuerpo. El concepto de vivir en el presente, lo que es igual a vivir en el aquí y el ahora, se aborda como una técnica para liberarse de la influencia de la mente. La mente temporal tiende a buscar conexiones con el pasado y con el futuro, lo que genera miedo, depresión, estrés, tristeza y ansiedad, y evita estar plenamente en el presente. La práctica consiste en volverse consciente de la propia presencia en cada momento,
conectarse con sus sentidos, con el cuerpo físico y apropiarse del presente. Esta práctica realizada de manera constante lleva a la iluminación y a la liberación del sufrimiento, entendiendo cómo estar en conexión con su ser de luz, libre de controladores, en amor, compasión, armonía y empoderado. Tanto la mente como el mundo onírico de los sueños fueron diseñados para manipular a los seres humanos. Y la clave para escapar de su control es enfoque en el presente, en el aquí y ahora, en la respiración, en la autoobservación, al sentir y observar la mente desde una perspectiva objetiva, se puede tomar el control de las emociones y pensamientos involuntarios, lo que lleva a una liberación gradual del dominio de la mente. Observe sus pensamientos, vaya más allá de los pensamientos, más allá de la mente, vaya a esa belleza interior del silencio, de la quietud, de la paz, de la armonía y percepción de unidad de su cuerpo con el ser luz, lo que usualmente llamamos conciencia. Este ejercicio aumenta la frecuencia de vibración. La emoción es una reacción del cuerpo o aspecto físico a la mente. Un pensamiento hostil crea claramente emociones que producen cambios bioquímicos en el cuerpo. Enfoque su atención en las emociones y devuélvase hasta el pensamiento que la produjo. Es un círculo vicioso porque la emoción alimenta ese pensamiento y ese pensamiento permite esa emoción. La mente no encuentra la solución a estas situaciones de sentimientos negativos porque la solución es dejar de identificarse con la mente. Claro, en el momento en que activa el observador, se da cuenta que está en el tiempo pasado o quizás en el tiempo futuro. Automáticamente en ese momento entra al aquí y a la ahora. El ego es un falso ser creado por la identificación con la mente. El ego es una construcción mental que nos hace creer que somos nuestras historias, somos nuestros roles, somos nuestras profesiones. Librarse de esta identificación es esencial para encontrar paz interior. Para el ego, el presente no existe, vive en el pasado o en el futuro. Termina con la ilusión del tiempo pasado y del tiempo futuro manejados desde el aquí y el ahora, y la identificación con la mente desaparece. El pensamiento se acaba, así como el ego. El tiempo pasado y presente son realidades prestadas o recreadas desde el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es todo lo que hay, es donde está pasando la vida. Vive el presente, disfruta el momento, siéntelo con todos tus extrasentidos activos. Respire conscientemente y llegue al silencio interior, donde encontrará una inteligencia más grande que la activada por su mente controladora y así cultivar una conexión con el estado de presencia o el ahora como la clave para vivir una vida más plena y significativa. Se puede encontrar un estado de paz interior y librarse de la identificación con la mente y sus contenidos. La verdadera esencia de una persona está más allá de los pensamientos y las emociones, en el espacio de la conciencia pura. La mente, cuando se usa con conciencia, puede ser una herramienta para resolver problemas, planear
y tomar decisiones, pero no debe gobernar la experiencia de la vida. En conclusión, el manejo consciente de la mente permite acceder a un estado de presencia y paz interior, liberándote de la influencia de entidades manipuladoras y permitiéndote la conexión con tu esencia más profunda. La mente, cuando se usa con conciencia, se convierte en una herramienta para resolver problemas, planear el futuro inmediato y tomar decisiones, enriqueciendo así la experiencia de vida y conduciendo a una evolución espiritual más significativa. Querido paciente, te acabé de dejar en una burbuja de luz personal para dar manejo al funcionamiento de la mente y las emociones. La poca energía negativa que generas irá a la burbuja para evitar ser detectado. Si no se administra adecuadamente la gestión de las emociones, esta burbuja se satura de energía endoplasmática, lo que puede atraer la atención y ser detectado. Sin embargo, si realiza un trabajo consciente para manejar las emociones en el presente, adquieres un nuevo control y avance, permitiéndote un estado de estabilidad y una unión más armoniosa con tu ser de luz. Sabes que tú y tu ser de luz son uno solo, y después de miles y miles de años de no convivencia, empiezan ahora un proceso de enamoramiento sublime, autoobservación. Al practicar la autoobservación, aprende a ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones, sin juzgarlos, ni involucrarte emocionalmente con ellos. Esto te permite reconocer que no eres tus pensamientos, eres el observador detrás de ellos. Al practicar la autoobservación, puedes darte cuenta de cómo la mente tiende a generar pensamientos constantes y cómo estos pueden crear patrones de sufrimiento. Al tomar distancia de estos pensamientos, puedes disminuir su poder sobre tu estado mental y emocional. Esta herramienta de autoobservación te permite disolver la identificación con la mente y acceder a un estado de presencia donde puedes experimentar el ahora de manera más profunda. La autoobservación te permite soltar la necesidad compulsiva de reaccionar automáticamente a tus pensamientos y emociones, lo que a su vez brinda mayor claridad y libertad. Esta práctica es fundamental para liberarte del control de la mente y vivir en el presente, permitiéndote experimentar una mayor paz interior y conexión con tu verdadero ser. La autoobservación te ayudará a cultivar la presencia y a estar en el aquí y el ahora. Al reconocer que tú eres la conciencia que observa tus pensamientos, puedes vivir más en el presente y experimentar una mayor tranquilidad. La práctica constante de la autoobservación contribuye a liberarte de la influencia negativa de la mente y te acerca a una sensación de paz interior y claridad mental. En conclusión, la herramienta de la autoobservación en el ámbito espiritual implica observar y reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y acciones desde una perspectiva imparcial, desde una perspectiva neutral. Te ayuda a comprender cómo reaccionar ante diversas situaciones, identificar patrones de comportamiento y emociones, con el propósito de comprender mejor tu desarrollo espiritual. Al autoobservarte puedes desarrollar mayor conciencia y tomar decisiones más alineadas con tus valores y objetivos
espiritual desde la luz y el amor. Es importante en la autoobservación determinar qué aspectos de la personalidad o del ego quieres trabajar, qué aspectos quieres mejorar, elaborar un plan y pasar a la acción. Solo así serás una mejor versión de ti mismo. Empoderamiento energético. Les hablaré brevemente sobre este aspecto, ya que encontrará mayor detalle en la siguiente burbuja de luz número 4, que trata sobre qué es un humano luz y cómo sentirlo. Algunas personas reportan experiencias de encuentros con entidades en el mundo onírico o que ven las entidades en el holograma Tierra tridimensional. Las entidades se acercan cuando detectan que una persona emite energía endoplasmática, la cual se genera a través de estados emocionales negativos o extremos. Estas entidades tienen tecnología y dispositivos avanzados para rastrear y estudiar a las personas. Cuando una persona tiene una reacción emocional exagerada o pierde la conciencia, puede ser más vulnerable a los ataques. Para aumentar el nivel vibracional y protegerse de estos ataques, puede llamar a su ser de luz y conectarse con él para equilibrar y sanar aspectos emocionales y físicos. También es importante mantener una vibración constante, entender que algunos procesos requieren tiempo y aprender a detectar pensamientos involuntarios para controlar la mente. Es importante controlar el estado emocional y la mente, conectar con la propia energía luz a través de la vibración, mejorar el nivel vibracional, incluyendo la práctica constante de estar en el aquí y el ahora, sentir el cuerpo, mantener la mente y los pensamientos en observación, en control de ellos, trabajar la respiración. Es importante la autoconciencia en el momento presente y autodisciplina, la calma y el amor sublime para fortalecer la conexión con su ser de luz y aumentar la frecuencia energética. Visualización de luz y amor. Visualiza una luz blanca que sale desde tu corazón, generando amor, compasión y tranquilidad. Esto ayuda a fortalecer la conexión con la propia luz interior. Elige un lugar adecuado donde esté cómodo y pueda relajarte. Realiza respiraciones profundas. Desconéctate de todo. Respira consciente y sintiendo en cada respiración cómo ingresa el aire a tus pulmones. Luego, enfócate en los órganos del cuerpo. Suelta los que están tensos. Sigue respirando profundo. Observa esos pequeños pensamientos, déjalos estar y desaparecer. Sigue respirando profundo. Respira profundo. Lleva oxígeno a las partes de tu cuerpo que te llaman la atención. Siente esos pequeños pensamientos, déjalos fluir. Y como cuarto, ve un poco más allá, percibe qué está pasando en tu entorno. Escucha esos ruidos. Sin embargo, incorpóralos. No presente resistencia. Repite estos 4 pasos anteriores hasta que te sientas en tu interior. Estas prácticas no deben realizarse de noche ni en lugares inadecuados. Cada persona debe entender su propia situación y actuar en consecuencia. Es necesario mantener la calma y la paz interior en lugar de generar más energía negativa. Para este ejercicio anterior, es recomendable invocar su ser de luz o sentirlo porque está contigo. Sentir la presencia del propio ser de luz
para guiar y protegerte durante esta práctica. Sobre este último párrafo daré mayor detalle en la burbuja de luz número 5 sobre autohipnosis. Autohipnosis como base, como fundamento. La autohipnosis involucra una inmersión profunda en el momento presente a través de la autoobservación y el enfoque con conciencia plena. Se busca liberar la mente de su constante diálogo interno y conectar con esa esencia interior. Esta práctica fomenta la liberación de la identificación con los pensamientos y emociones, permitiendo estar en un estado de quietud mental y una conexión más profunda con el presente. La autohipnosis implica el acceso a la paz interior y la verdadera esencia a través de la atención plena en el aquí y el ahora. La autohipnosis es una técnica en la cual una persona induce un estado de trance hipnótico en sí mismo, un estado de trance similar al estado hipnótico inducido por un profesional. Durante este estado, la mente se vuelve más receptiva a sugerencias y visualizaciones, lo que permite al individuo acceder a su subconsciente y trabajar en diferentes aspectos de su vida. La autohipnosis implica relajación profunda, concentración y focalización de la mente en objetivos como el cambio de hábitos, el manejo del estrés o mejorar la autoconfianza. A través de esta técnica uno puede influir en sus patrones de pensamientos, emociones y comportamientos de manera positiva para lograr el cambio deseado en su vida. La autohipnosis puede ser utilizada para objetivos terapéuticos como reducir el estrés, superar fobias, mejorar la autoestima o cambiar hábitos no deseados. Requiere práctica y enfoque para alcanzar un estado de concentración profunda y receptividad a las sugerencias. Es un nivel de profundidad de hipnosis 2 o 3, donde 6 es el nivel máximo de profundidad. La autohipnosis es la herramienta ideal para entablar comunicación con tu ser de luz, establecer un lenguaje de interacción y destacándose como la herramienta primordial para elevar la certeza y la unión con tu ser de luz. Envío a cada paciente el formato de autohipnosis que les permite realizar la autohipnosis por sí mismo, con el propósito de limpiar su psique, estar en armonía y equilibrio emocional y fortalecer aún más su conexión luz. Sobre esta valiosísima herramienta de autohipnosis, que es la que recomiendo al paciente de por vida, doy mayor detalle en la burbuja de luz número 5. Certeza de la conexión con tu ser de luz. Significa que no debe haber duda alguna de que hay una conexión luz, porque de lo contrario hay un alejamiento de tu humano luz. De lo más pequeño que notes en cambios favorables, a eso se adhiere para avanzar. Y en la medida que hay un mejor trabajo interno, hay un mejor acoplamiento con tu humano luz. La certeza en la conexión con tu ser de luz resulta crucial en las 2 primeras semanas. La certeza te protege de posibles ataques, especialmente en situaciones donde compartes tu espacio habitacional con personas que tienen implantes o en personas que pueden tener un proceso más lento para dar inicio al trabajo de fusión con su ser de luz. Muchas personas suelen tener dificultades en mantener esa certeza debido a la búsqueda de resultados inmediatos en una sociedad acostumbrada a los resultados ya. La luz trabaja en un proceso gradual y profundo, involucrando tanto al aspecto físico como a la conexión luz. La clave es mantener la certeza absoluta
de que los resultados llegarán con disciplina, trabajo interno, paciencia y tiempo. Las dudas, inseguridades y temores pueden sabotear el proceso, generando energía negativa. La importancia de fusionar el aspecto físico con la luz y vivir en el aquí y el ahora es la clave para el éxito. Las dinámicas de la luz y el holograma son distintas, por lo que se debe confiar en el proceso y mantener la certeza para lograr los resultados deseados. La paciencia y la certeza absoluta son esenciales en este proceso, sin dejar lugar para dudas o inseguridades que podrían revertir los avances. Es importante asumir la responsabilidad personal en el proceso y comprometerse con la conexión luz. ¿Qué mejora tu certeza? Uno, mantener una presencia plena y un estado reflexivo durante su sesión de hipnosis. Sí, la misma donde conectaste con tu ser de luz. Dos, ver su sesión de liberación en repetidas ocasiones, fragmento por fragmento, con el propósito de captar hasta el más mínimo detalle y comprender plenamente lo que realmente ocurrió durante la experiencia de hipnosis interdimensional. 3. Comienza la autohipnosis desde el mismo día de tu conexión, practicando el formato paso a paso para adquirir experiencia. En este proceso de autohipnosis empieza a sentir la presencia de tu ser de luz, lo cual fortalece significativamente tu certeza y conexión. 4. Explora tu interior yendo más allá de la mente, adentrándote en lo más profundo de tu corazón, en busca de aquello que te dice que eres mucho más que simplemente este aspecto o cuerpo físico. Sana alimentación y actividades saludables. El vegetarianismo consciente. La alimentación vegetariana no se trata solo de dejar de comer carne, sino de tomar decisiones conscientes sobre lo que se ingiere para alimentar el cuerpo de manera adecuada. El vegetarianismo es beneficioso tanto para la salud como para el bienestar espiritual o expansión de conciencia, ya que al respetar a todos los seres vivos, uno se sintoniza con una frecuencia más elevada. Existen diferentes niveles de vegetarianismo que no entraré a detallar. Cada nivel de vegetarianismo tiene sus propias ventajas y esfuerzos, y que la elección depende del nivel de conciencia y las razones individuales. Cualquier tipo de vegetarianismo que elija es conveniente para la unificación con su ser de luz. Es importante entender los macronutrientes, proteínas, grasos y carbohidratos, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Entenderlos en la dieta vegetariana para asegurar una alimentación equilibrada. El proceso de transición hacia el vegetarianismo debe ser consciente y gradual para adaptar el cuerpo y obtener los nutrientes necesarios. Los macronutrientes como grasas y proteínas y carbohidratos son esenciales para la energía y reparación de los tejidos. En una dieta vegetariana es importante conocer las cantidades y cómo obtenerlas de fuentes vegetales. Los micronutrientes como el complejo B12 son cruciales para la construcción celular, especialmente en el cambio hacia una dieta vegetariana. Tener presente los beneficios de las frutas y verduras como vitaminas, minerales, proteínas vegetales y antioxidantes que contribuyen a la salud cardiovascular y al sistema nervioso. Las razones para adoptar el vegetarianismo son tener un cuerpo más sano y natural, un cuerpo más alcalino
y libre de metales pesados y toxinas. Un aspecto físico con un ADN más puro es un aspecto físico idóneo para contener al ser de luz. Querido paciente, si aún no eres vegetariano, lo invito a cambiar gradualmente la dieta así. 1. Iniciar con convicciones firmes basadas en razones conscientes. 2. Avanzar gradualmente y aprender a reemplazar alimentos. 3. Relacionarse con personas vegetarianas para compartir recetas y experiencias. 4. Cocinar en casa recetas de proteína vegetal y explorar y adaptar comidas favoritas. 5. Explora restaurantes con opciones vegetarianas. 6. Accede a información en Internet, revistas y videos. 7. Realiza cursos y compartir con amigos. 8. Mantener un menú variado y apasionante. Un menú que te guste. 9. Experimentar con recetas y técnicas de preparación. 10. Disfrutar de un cambio de alimentación activa y consciente. A continuación, alimentos con mayor proteína de origen vegetal. Recuerda que es importante combinar diferentes fuentes de proteínas vegetales para asegurarte de obtener todos los aminoácidos esenciales necesarios para una dieta equilibrada. 1. Legumbres, garbanzo, lenteja, frijoles negros, frijoles rojos y otras variedades son excelentes fuentes de proteína. 2. Tofu y tempeh son derivados de la soya y son ricos en proteína. El tempeh es especialmente denso en proteínas y nutrientes. 3. Seitán, también conocido como gluten de trigo, es una proteína de origen vegetal con una textura similar a la carne. 4. Cacahuetes y frutos secos, almendras, nueces, pistachos y otros frutos secos son buenas fuentes de proteína y grasas saludables. 5. Semillas, chía, cáñamo, lino, calabaza y girasol. Son ricas en proteínas y otros nutrientes. 6. Quinoa. Es un pseudo cereal que contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una proteína completa. 7. Avena. Además de ser una buena fuente de fibra, la avena también contiene proteínas. 8. Verduras de hojas verdes, espinaca, col rizada y otras verduras de hojas verdes contienen proteínas en cantidades significativas. 9. Los frijoles de soya inmaduros son ricos en proteínas y se pueden consumir como un aperitivo o agregar a las ensaladas. 10. Producto de origen vegetal fortificado, leches vegetales fortificadas, cereales y barras energéticas pueden proporcionar una cantidad adicional de proteínas. A continuación, voy a darle algunos tips adicionales para su sana alimentación. 1. Evite combinar cítricos en el desayuno, como naranjas, limones o mandarinas con otros alimentos debido a su capacidad de limpieza y su potencial para dañar el proceso digestivo. 2. Se recomienda consumir cítricos con anticipación y separar los alimentos dulces de los alimentos salados, así como separar el consumo de frutas y el consumo de verduras en la comida para una mejor absorción de nutrientes. 3. Sustituir azúcares refinados. El azúcar refinado puede causar problemas de salud y enfermedades en el cuerpo. El consumo de harinas refinadas y sus efectos negativos se dan en la digestión y la salud.
4. Se sugiere reemplazar el azúcar blanco por opciones más saludables como la stevia natural, sin aspartame, la miel o la panela. Evitar harinas refinadas. Opta por harinas integrales para obtener nutrientes y beneficios para la salud intestinal. Los refrescos y gaseosas tienen alto contenido de azúcar y los componentes son poco saludables. Elección de aceites saludables. Evite consumir aceites transgénicos y se sugiere consumir aceite de oliva u otros aceites saludables como el de coco. Los niveles de conciencia influyen en la percepción y elección de los alimentos y las personas conscientes pueden optar por una dieta vegetariana. El cuerpo humano está más alineado con una dieta vegetariana. Pongo a su consideración una alimentación saludable y consciente. Es el momento adecuado para emprender un cambio en la forma de alimentarse. Recuerden que este cambio es gradual. Su ser de luz los va a acompañar y no hay un tiempo límite y lo hace cada uno a su ritmo, a su gusto, como se sienta bien. También consumir mucha agua natural, hacer ejercicio de acuerdo a sus capacidades y ser más amigable con el entorno, los animales y el medio ambiente. Detalle del quinto principio o quinto base, ser selectivo con la información que procesas. El proceso de sabiduría se refiere a la adquisición y aplicación de conocimiento profundo y perspicaz adquirido en la vida cotidiana. No se trata de acumular información, sino de entender profundamente su significado y cómo se aplica en diferentes contextos. En este sentido, aprender a discernir la información que absorbemos es fundamental. En la era de la información en la que vivimos, estamos expuestos a una gran cantidad de datos y a través de diversas fuentes como medios de comunicación, redes sociales y conversaciones diarias. Sin embargo, no toda la información es precisa, relevante o beneficiosa para nosotros en este camino de conexión luz. El discernimiento implica la habilidad de evaluar críticamente la validez de la información que encontramos. No se trata solo de aceptar todo lo que se nos presenta, sino de cuestionar, analizar y verificar antes de asimilarlo. A continuación, 5 pilares a tener en cuenta. Primero, influencia de la información en nuestros pensamientos. La información que consumimos a diario, ya sea a través de los medios de comunicación, conversaciones, lecturas o experiencias personales, tienen un impacto significativo en la formación de nuestros pensamientos. Eso se debe a que el cerebro humano tiende a procesar y asimilar nueva información en función de sus conocimientos previos y creencias arraigadas. Por lo tanto, la información que elegimos exponer a nuestra mente puede influir en la percepción que tenemos del mundo, en nuestras opiniones y en cómo interpretamos situaciones. 2. Pensamiento, sentimiento y actitud. Los pensamientos no son meramente ideas abstractas, sino que también tienen un vínculo directo con nuestras emociones y actitudes. Cuando tenemos un pensamiento, se activan regiones cerebrales que están relacionadas con nuestras emociones y estados de ánimo. Por ejemplo, si tenemos pensamientos positivos, es más probable que experimentemos emociones positivas como la felicidad o la gratitud. En contraste, los pensamientos negativos pueden desencadenar emociones como el miedo o la tristeza.
3. Configuración de nuestra manera de actuar. Nuestros pensamientos y emociones no solo influyen cómo nos sentimos, sino que también tienen un impacto en nuestras acciones. Los pensamientos y sentimientos que albergamos pueden moldear nuestras decisiones y comportamientos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos pensamiento de confianza y autoestima, es más probable que nos enfrentemos a los desafíos con valentía y determinación. Por otro lado, pensamientos de duda o inseguridad pueden llevarnos a la indecisión y a evitar oportunidades. 4. Sabiduría y discernimiento. El proceso de sabiduría implica no solo acumular conocimiento, sino también aprender a discernir la calidad y relevancia de la información que consumimos. Es importante ser consciente que no toda la información es precisa o beneficiosa. Al desarrollar la habilidad de discernir entre información confiable y aquella que carece de base sólida, podemos evitar ser influenciados por datos erróneos o sesgados. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y mantener una perspectiva más equilibrada. En resumen, el proceso de sabiduría no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de desarrollar la capacidad de discernir la información, filtrar lo que es relevante y valioso y aplicar esos conocimientos de manera reflexiva en nuestras vidas. La influencia de la información en nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes resalta la importancia de ser conscientes de lo que consumimos de información y cómo afecta nuestra percepción y comportamiento. Siendo conscientes de que la información influye en nuestros pensamientos, cada pensamiento a su vez genera un sentimiento y una actitud que a su vez configuran nuestra manera de actuar. Al entender esta interconexión, podemos tomar decisiones más informadas y positivas en nuestra búsqueda de sabiduría y crecimiento personal. Si has estado en conexión luz durante un periodo de 3 a 8 semanas, me complace invitarte a contemplar la burbuja de luz número 6, donde exploramos el tema revisión de la estabilización y avance. Quiero compartir contigo una herramienta adicional de hipnosis interdimensional. Aunque su participación es opcional, te brinda información detallada sobre por qué podría ser beneficioso considerarla en algunos casos. Esa herramienta ha demostrado ser eficaz para respaldar el proceso de estabilización y el avance energético en general. La decisión de aprovechar esa herramienta queda completamente en tus manos y solo tú podrás determinar si deseas incorporarla en tu camino. Conclusiones de toda la burbuja. Conclusiones de toda la burbuja. En resumen, al culminar esta tercera burbuja, posiblemente la más trascendental de todas, las herramientas aquí apenas han sido insinuadas aquí. Se presentan como facilitadoras de la expansión de la conciencia. Te brindan la oportunidad de adentrarte en nuevos horizontes, dejar atrás el miedo y las aprensiones, y lo que es aún más significativo, te permiten resonar en la frecuencia del amor, la compasión y la armonía. Estas herramientas o bases para la estabilización y el crecimiento personal destacan la importancia de una vida consciente en un momento presente. Su énfasis radica en liberarnos de la influencia dominante de la mente y los pensamientos, mientras buscamos la serenidad interna mediante la autoobservación. Además, ofrece una vía para limpiar la psique y abordar traumas a través de la autohipnosis. También nos guían hacia un estado interior más saludable,
al prestar atención a nuestra alimentación y al ejercer un discernimiento cuidadoso sobre la información que asimilamos. Estas prácticas conducen a la recuperación de vitalidad y a la habilidad de amar, permitiéndonos afrontar adversidades con comprensión y fortaleza. Además, nos llevan hacia el empoderamiento personal y la auténtica libertad, con total convicción. Es innegable que este proceso de transformación inevitablemente conduce a la manifestación plena del potencial inherente a nuestro humano luz. Esto no es una mera posibilidad, sino una certeza que se materializará a medida que abordamos este trabajo con conciencia y dedicación. Somos seres en constante evolución, en expansión de conciencia, y aunque aún tenemos camino por recorrer, este es un gran avance. Con todo respeto, extiendo una cordial invitación a suscribirse a mi canal y brindar su aprobación a través de un me gusta si esta información resuena contigo. La siguiente burbuja de luz es la número 4. Trata sobre qué es el humano luz y cómo sentirlo. Les deseo un aquí y ahora lleno de infinita sanidad interior en forma segura. Un afectuoso abrazo de luz y amor. Los amo profundamente. Los llevo en mi corazón